Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hoy vamos a hablar acerca de la literatura mesopotámica. Este video fue hecho en grupo y los integrantes son Miguel Castro Jiménez, Fernando Córdoba Gerí, Luis Cutipa Quispe, Gonzalo Pingo Amaya y Leonardo Tuero Ucancial, que es la persona que les está hablando. Somos de la Escuela de Talentos, grado y sección quinto B, y estamos aquí para difundir la enseñanza. En este video sobre la literatura mesopotámica estaremos hablando de el contexto histórico, las características, los representantes y las obras, los temas y la interpretación de estos mismos. El contexto histórico. La civilización mesopotámica nació entre los ríos Éufrates y Tigris, que están aproximadamente en esta localización. Como vemos, a la izquierda inferior se encontrará lo que actualmente conocemos como el Egipto. En la parte superior a la izquierda encontraremos lo que actualmente es Turquía, y en la parte derecha inferior lo que actualmente se conoce como los Emiratos Árabes. Fue la primera civilización en que dejó constancia de su forma de vivir, sus pensamientos, sus creencias religiosas y su cosmovisión. Ahora pasaremos con una línea de tiempo que nos mostrará los diversos años que fueron escritos o creados las siguientes obras que veremos. Por ejemplo, en el año de 3000 a 2900 a.C. se creó la epopeya de Gilgamesh. Más abajo, en el año aproximadamente 2600 a.C., se creó el Enuma Elish, o el poema de la creación. Cerca de los 2700 a 2215 se creó los poemas Ainana, y por allá en 1792 a.C. se creó el código Hammurabi. Ahora pasaremos con las características. La principal característica fue el cambio que representó en la historia de la humanidad. Para muchas personas que estudian la historia y de cómo se divide, la creación de la escritura representó el inicio de una nueva era. Como sabemos, antiguamente no existía lo que era el papel. El papel fue creado allá por China y no en Mesopotamia. Entonces, la gente de este pueblo comenzó a hacer sus obras literarias en lo que prácticamente eran rocas o piedras y comenzaron a tallar ahí toda su historia. Era una escritura con fines proliterarios, o sea, las emplearon para transmitir leyendas, explicar hechos, los sucesos que pasaban en su pueblo, las noticias, los cambios, los fenómenos climáticos que aparecieron, los terremotos. Las culturas que la conformaron desarrollaron las primeras formas de escritura conocida, como ya antes mencionado. Ahora hablaremos sobre los autores y obras. Sus principales autores fueron Nabucodonosor II y Nabopolassar. Primero hablaremos sobre Nabucodonosor II. Él es el gobernante más conocido de Babilonia. Él reinó entre los 604 a.C. y los 502 a.C. Fue conocido por la conquista de Judá y Jerusalén y por la gran actividad constructora en Babilonia. Por ejemplo, uno de los más famosos monumentos que él construyó fueron los famosos jardines colgantes. Aunque no es exactamente un escritor, fue un gran monarca y muy reconocido por sus obras y acciones, que era de lo que se trata la literatura mesopotámica, contar cómo era su pueblo, su historia. Además, Nabucodonosor II era tan conocido en esa época que incluso en la Biblia es mencionado en el libro de Daniel. Ahora hablaremos sobre Nabopolassar. Y bueno, él fue el padre de Nabucodonosor II, que como antes ya lo mencionamos, también fue muy importante. Y su padre no era la excepción, también fue un gran monarca querido por el pueblo y sus historias también pasaron a ser escritas. A continuación vamos a ver las obras más representativas de este movimiento literario. Una de ellas es el Enuma Elish,
que lo veremos más adelante. También la epopeya de Erra, que es una leyenda mitológica mesopotámica y fue escrita por un sacerdote. Y básicamente lo que podemos entender de este escrito es que nos explica por qué Babilonia había sido o había tenido tantas desgracias al comienzo del milenio. También hablaremos sobre el poema de Atrahasis, sobre el poema de Gilgamesh, el poema de Su y el poema de Hammurabi. Ahora hablaremos sobre los temas que los mesopotamios escribían. Para entender esto, hay que primero comprender que Mesopotamia estaba dividida en dos grandes regiones. Una era la Alta Mesopotamia o Asiria, que se encontraba en el norte y que estaba habitado por los asirios. Y la otra era la Baja Mesopotamia o Caldea, que se encontraba en el sur, y esta era habitada por sumerios. Una vez entendido esto, veamos. Los sumerios, que se encontraban en el sur de Mesopotamia, escribían acerca sobre las historias de sus dioses, los sucesos catastróficos que ocurrían y las alabanzas a sus dioses, mientras que los acadios no escribían historias, escribían poemas a sus dioses e historias de sus héroes. Ahora hablaremos sobre la interpretación de los temas. Una de las obras literarias más reconocidas es el Enuma Elish o Poema de la Creación. Esta narración nos explica sobre las ideas mesopotámicas en ese entonces, sobre la aparición de los primeros dioses. Así es, no tenían un solo dios, tenían diversos dioses, eran politeístas. Y la creación del hombre por Marduk, que para ese entonces era el dios de Babilonia, con la piel del dios Kingu. Ahora vamos a hablar sobre el Código de Hammurabi. Es una recopilación de las normas jurídicas. Fue escrito hacia el 1750 a.C. por el rey de Babilonia, Hammurabi. Más o menos lo que podemos tener una idea de esto, al ser una recopilación de normas jurídicas, lo podemos asociar con lo que hoy en día podemos encontrar como la Constitución política, que también es una regla de normas de nuestro país, que para ellos funcionaba así. Ahora hablaremos sobre el poema de Gilgamesh. Es la obra más antigua conocida, se podría decir como la primera, si es que no se encuentra o no se llega a descubrir otra. En esta epopeya aparecen temas fundamentales en la literatura, como el diluvio, el viaje o el miedo de la muerte. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. Espero que les haya encantado el video, que se suscriban si es que es así y que le den like. Y muchísimas gracias.